Tras la revolución de la década de los 80 y la era de los motores turbo, la Fórmula 1 entró en una fase de sofisticación tecnológica sin precedentes. Los monoplazas dejaron de ser máquinas relativamente simples para convertirse en complejos sistemas aerodinámicos y mecánicos, capaces de alcanzar velocidades en curva y recta que desafiaban la física. Las velocidades de paso por curva aumentaron drásticamente debido a la mejora en la carga aerodinámica, lo que significó que cuando un accidente ocurría, las fuerzas G implicadas en la desaceleración eran exponencialmente más extremas que nunca. Esta etapa de la F1, que se extiende hasta principios del milenio, estuvo dolorosamente marcada por choques que no solo causaron lesiones graves, sino que expusieron fallas de diseño cruciales en los propios coches, la fragilidad del chasis, la ubicación de componentes y la protección de la cabeza, y en los circuitos más emblemáticos, forzando una revisión total y absoluta de los estándares de seguridad global. El deporte se enfrentó a un dilema existencial: reducir drásticamente la velocidad para volver a una era más lenta, o mejorar radicalmente la capacidad de supervivencia del piloto dentro del coche. Optó por una compleja combinación de ambas, pero el camino hacia la seguridad total no se recorrió sin un alto costo en vidas y lesiones. Fuego de Berger, 1989. El fracaso de la barrera. El Autódromo Enzo Edino Ferrari en Imola es un nombre que resuena con una mezcla de gloria y tragedia. Es tristemente célebre por su curva Tamburello, un giro ultra rápido a la izquierda que los pilotos tomaban a fondo, a pesar de estar peligrosamente cerca de un muro de hormigón. Este muro estaba allí debido a la presencia del río Santerno detrás, impidiendo crear una escapatoria de tierra adecuada. Este punto de riesgo ya había provocado un accidente grave a Nelson Piquet en 1987 y a Riccardo Patrese en 1988, sirviendo de clara advertencia. En el Gran Premio de San Marino de 1989, Gerhard Berger, pilotando su Ferrari, se acercaba a Tamburello a unos 290 km por hora. En el momento de tomar la curva, sufrió una falla mecánica repentina, específicamente la rotura del alerón delantero, lo que causó una pérdida catastrófica de carga aerodinámica. El monoplaza, sin agarre, impactó violentamente el muro de hormigón a fondo a alta velocidad y se partió. El coche explotó instantáneamente en una bola de fuego gigantesca e infernal. Berger quedó inconsciente, atrapado en los restos llameantes. La fibra de carbono rota y el combustible de alta octanaje actuaron como un cóctel explosivo, envolviendo la cabina en llamas. Gracias a la increíble rapidez y valentía de los equipos de rescate y los bomberos, liderados en persona por el profesor Sid Watkins, el delegado médico de la F1, el fuego fue extinguido y Berger fue extraído del coche en llamas. A pesar de la violencia extrema del impacto y el incendio, Berger sufrió solo costillas rotas y quemaduras de segundo grado en las manos, un testimonio de la incipiente resistencia de las celdas de supervivencia modernas. Se perdió solo una carrera. Este evento fue un llamado de atención brutal. Puso en evidencia la necesidad urgente de fortalecer las estructuras de los coches para evitar fallos mecánicos a alta velocidad. También mejoró radicalmente la respuesta inmediata ante incendios y el entrenamiento del personal de pista. Sin embargo, Tamburello seguiría siendo una trampa mortal y un punto de terror conocido hasta el trágico fin de semana de 1994. Cuando la curva se cobró más vidas en un evento que forzó la mayor revolución de seguridad en la historia de la F1. La anarquía orquestada y el peligro de las ruedas sueltas. 1994. La temporada de 1994 se recuerda como una de las más oscuras, con una escalada de riesgo tras la prohibición de las ayudas electrónicas. Comenzó con una colisión espectacular en la primera carrera, el Gran Premio de Brasil en Interlagos. Martin Brundle, en su McLaren, se había quedado sin motor y rodaba muy lento hacia boxes. En la curva 4, mientras se arrastraba, 3 coches más rápidos se acercaron en plena lucha. Eddie Irvine Jordan, Jos Verstappen, Benetton y Eric Bernard, Ligier. Irvine intentó adelantar a Bernard sin percatarse de que Verstappen ya estaba intentando un adelantamiento por su izquierda. Irvine cerró la puerta de forma agresiva y peligrosa, empujando a Verstappen fuera de la pista y provocando un choque en cadena de alta velocidad. El Benetton de Verstappen salió catapultado violentamente, dio una vuelta de campana, y el monoplaza desintegrándose rozó peligrosamente la cabeza de Brundle. Las cámaras de repetición capturaron el momento exacto en que la rueda trasera derecha del Benetton impactó el casco de Brundle a gran velocidad, con tal fuerza que partió el casco por la mitad.
Brundle fue noqueado por unos segundos. Milagrosamente salió andando e ileso, con el casco destrozado como prueba de su increíble suerte. Este accidente demostró la necesidad de protección superior en la cabina, algo que llevaría más de 2 décadas de debate implementarse, y la importancia de la experiencia y la regulación de la conducción agresiva, con Irvine recibiendo una suspensión de varias carreras por su maniobra irresponsable. Lo más crítico que reveló fue el peligro mortal de que una rueda suelta golpeara la cabeza del piloto, una amenaza que se convertiría en el principal foco de seguridad, y que no sería neutralizada completamente hasta la invención y adopción del halo casi 25 años después. Mika Häkkinen y la tragedia evitada. 1995. El éxito de la medicina rápida. El fin de semana del Gran Premio de Australia de 1995, en Adelaide, se convirtió en uno de los momentos más críticos y a la vez más heroicos de la historia de la seguridad médica en la F1. Durante la sesión de clasificación, Mika Häkkinen, en su McLaren, se acercaba a la rapidísima curva Brewer-Bend. Un fallo catastrófico, un pinchazo repentino en el neumático trasero izquierdo, le hizo perder el control de su monoplaza a velocidad. El coche se estrelló contra el muro de neumáticos de frente a unos 190 km por hora. El impacto fue tan violento y la desaceleración tan extrema que la cabeza de Häkkinen golpeó el volante dentro del habitáculo. La consecuencia fue inmediata: fractura de cráneo, conmoción cerebral y, peor aún, sus vías respiratorias se bloquearon, dejándolo al borde de la asfixia. La respuesta inmediata del equipo médico liderado por el profesor Sid Watkins fue lo que salvó, sin lugar a dudas, su vida. Los doctores Steve Lewis y Jerome Stockings se apresuraron a la escena e inmediatamente realizaron una traqueotomía de emergencia in situ, sobre la pista. Este procedimiento crítico desbloqueó sus vías aéreas. Häkkinen fue trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció 2 meses en cuidados intensivos, pero se recuperó milagrosamente para regresar a la F1 en 1996. El incidente de Häkkinen, que implicó una herida en la cabeza por contacto con el volante y la estructura del estrecho habitáculo, obligó a la FIA a rediseñar y reforzar la estructura de las cabinas para aumentar el espacio de seguridad alrededor del piloto, elevando los laterales del chasis, los hoy llamados headrests, y reubicando componentes internos peligrosos. Fue la prueba de que la seguridad pasiva y la seguridad médica deben trabajar al unísono. El desafío de Interlagos y el protocolo de seguridad. 2003. Caos bajo la lluvia. Las condiciones climáticas extremas siempre han sido un amplificador de riesgo en la F1. El Gran Premio de Brasil de 2003 en Interlagos fue un ejemplo caótico. La carrera se disputó bajo lluvia intensa y visibilidad reducida, resultando en múltiples despliegues del coche de seguridad y numerosos abandonos. Tras el accidente de Mark Webber, que dejó escombros por toda la pista, el coche de seguridad se desplegó. Fernando Alonso, entonces en Renault, se acercaba a la zona del accidente mientras hablaba por radio y con visibilidad reducida. Aparentemente distraído, golpeó una de las ruedas sueltas del Jaguar de Webber a más de 270 km por hora, lo que lo lanzó contra el muro de neumáticos en un impacto de 35 G. El coche rebotó y se estrelló contra el muro de hormigón lateral. Alonso, aunque magullado y con dolor en el hospital, pudo salir del coche con la ayuda de los comisarios. El choque causó daños tan graves al circuito que la carrera fue detenida y terminó bajo bandera roja. Este incidente, junto con otros, resaltó la necesidad de protocolos de seguridad más estrictos, especialmente bajo el coche de seguridad y con banderas amarillas. También reforzó aún más la necesidad de proteger al piloto en colisiones secundarias y la invulnerabilidad del chasis. Esta es una historia que tiene que ser contada en su totalidad para comprender la magnitud de la evolución en la seguridad. Si te perdiste el origen del riesgo, parte 1, tienes que ver el primer capítulo. El enlace está en la descripción, para entender por qué la seguridad se convirtió en una prioridad existencial. Allí exploramos la era cruda de los años 70 y principios de los 80, donde los pilotos eran verdaderos gladiadores. Revive los choques más legendarios, los primeros intentos de introducir medidas de seguridad, y la épica y vivible historia de resiliencia y el regreso de Niki Lauda al infierno de Nürburgring. Esa primera parte te da el contexto de riesgo inherente que explica por qué los accidentes de esta parte 2 fueron tan impactantes y forzaron la primera gran ola de cambios. Hemos visto cómo la tecnología del turbo y la aerodinámica aumentó las velocidades, forzando la creación de monoplazas que protegían el cuerpo ante impactos brutales. Ahora, cerraremos el círculo.
La última gran batalla por la seguridad nos lleva a la era moderna, donde la tecnología de la información, el diseño asistido por ordenador y una cultura de tolerancia cero al riesgo cambiaron para siempre el diseño de los monoplazas. En la tercera y última parte de esta serie, viajaremos desde el protocolo de seguridad de 2003 hasta la F1 de hoy. Analizaremos los incidentes más impactantes de la era actual, aquellos que forzaron los últimos ajustes finos. Esta trilogía está por terminar, y no querrás perderte el capítulo final. La F1 moderna es la prueba de que se puede ser el deporte motor más rápido y a la vez, el más seguro del planeta. Dale me gusta a este video. Déjame tu comentario sobre el accidente que más te impactó de esta parte 2. Y sobre todo suscríbete y activa la campana para que YouTube te avise inmediatamente cuando suba la parte 3 y descubras cómo se logró la seguridad total. También queremos agradecer el apoyo del canal y nos hace muy feliz que debatan en los comentarios sobre diferentes puntos de vista. ¿Qué dices? Sigamos con la aventura en la parte 3.